Muy buenas tardes, un placer saludarles nuevamente. Mi nombre es Edgar Maestre, director de programas para América Latina en el Young America's Business Trust, y hoy nos reunimos en esta sesión titulada Soluciones innovadoras por un futuro sostenible, gestión de residuos, una sesión a cargo de Elizabeth Nava. Ella es la directora y fundadora de Entelequia en México. Eh, Gracias por acompañarnos, Elizabeth. Esta sesión se enmarca en la edición actual del programa Competencias, Talento e Innovación de las Américas, el TIC Américas, un programa desarrollado por el Young America's Business Trust, teniendo actualmente dos competencias en curso. Tenemos el reto eh, de innovación Juventud en Movimiento en alianza con USA4 el cual se apoya en el emprendimiento como una herramienta de integración socioeconómica para personas migrantes, refugiadas y desplazadas venezolanas que residan en Perú, Ecuador y la República Dominicana. Además, tenemos ya en curso desde noviembre el reto Acción 2.0, Innovación en Acción, gracias a una alianza estratégica con la Fundación Interamericana, el cual fomenta el emprendimiento, el desarrollo sostenible y la resiliencia ambiental en América Latina y el Caribe, con un enfoque en las comunidades vulnerables. En los siguientes minutos vamos a hablar un poco más sobre estas competencias, sobre todo principalmente lo que es Innofaction 2.0, pero antes de pasar a leer la biografía de nuestra oradora de esta tarde, Elizabeth Nava, me gustaría, bueno, aprovechar, Elizabeth, que puedas dar un breve saludo antes de que pasemos a hablar un poco sobre ti, un poco sobre lo que haces, y un preámbulo de la agenda que vamos a tener para esta sesión. Elizabeth Nava, desde Toluca, México. Muchas gracias. Bueno, puntualmente ahorita desde la carretera México-Toluca, estoy aquí justo a la mitad con la neblina, se complicó un poquito el trayecto, pero aquí estamos resolviendo como todos los emprendedores, buscando la forma siempre para estar, pues muy contenta de compartir con quienes por alguna razón, decisión, estarán escuchando, han decidido escuchar. Por ahí se dice en algunas ocasiones, ¿no? Está quien tiene que estar y estamos donde decidimos estar. Entonces, si están aquí, es por algo, tienen un gusanito adentro que les mueve, tienen una intención, tienen un sueño, tienen algo adentro que les brinca, ¿no? En su corazón, en su estómago, en su cerebro. Y bueno, pues yo muy emocionada de compartir y sobre todo de alimentar ese gusanito que el emprendedor y que los jóvenes sobre todo debemos de tener y de alimentar constantemente para realmente hacer cambios en los sistemas a los que hemos llegado y a los que somos muy responsables de transformar y de alimentar para beneficio común. Entonces, pues es eso. Excelente, así es. Y sobre todo también, Elizabeth, el interés, bueno, y ese ímpetu de aprender más sobre sostenibilidad, aprender más sobre lo que es el mundo del emprendimiento, la innovación, desde el lado también de lo que es la sostenibilidad, como tú lo has venido desarrollando desde hace muchos años. Y antes de hacer lectura de la biografía que tenemos de Elizabeth Navas, también yo quiero resaltar, muy importante, de que Elizabeth Navas, ella fue finalista de las competencias Talento e Innovación de las Américas, el TIC Américas. Ella fue oradora en el sexto Foro de Jóvenes de las Américas durante la reciente Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Además, nos acompañó como oradora en el Simposio de Juventud y Emprendimiento que llevamos a cabo en San Miguel Allende, su natal México. Y también recientemente en abril, finales de abril, estuvo acompañándonos como oradora en la primera cumbre de Ciudades de las Américas en Denver, siempre compartiendo toda su trayectoria, su testimonio. Y hoy vamos a conocer un poco más sobre eso, la agenda. Vamos a hablar un poco más sobre Elizabeth, cómo ha sido esa evolución de Entelequia, cómo ha sido ese crecimiento también, Elizabeth, que has tenido en la carrera del mundo de los negocios, pero asociado con la sostenibilidad. Y ya luego tú también que nos puedas disertar algunos elementos, algunos puntos claves que puedas enumerar y que puedas ir profundizando en ello antes de que mi persona te vaya haciendo otras preguntas. Esa es básicamente la agenda y, por supuesto, cederle el micrófono a nuestros participantes para que también puedan hacer preguntas y puedan tener la oportunidad de interactuar contigo en todo momento. Ya vemos en pantalla un poco la biografía adicional a lo que ya hablé, explicándole el recorrido que ha tenido Elizabeth. Ella también ha sido participante en el programa televisivo Shark Tank México en su segunda temporada,
galardonada como emprendedora juvenil del Estado de México con el proyecto mejor evaluado en la categoría de operación por parte de INJUVE, Instituto Mexicano de la Juventud, Premio Nacional del Emprendedor 2018 en la categoría de mujer y Premio Vida por Daniel Espinosa en el año 2019. Es conferencista en temas de emprendimiento, responsabilidad ambiental y social, liderazgo y otras temáticas, mujer inspiradora del siglo XXI y de alto liderazgo empresarial y humanista por el Global Quality Award, premios, en en su natal México. Y esto, Elizabeth, es apenas un resumen. Es un resumen de tu trayectoria y me gustaría, pues, también cederte la palabra para que pudiese, por favor, hablarnos un poco más de ti. ¿Quién es Elizabeth Nava y qué la motivó a incursionar en este mundo del emprendimiento, Elizabeth? Muchas gracias, Edgar. Pues bueno, soy Elizabeth, tengo 34 años, soy mamá, tengo una chiquita de 5 años, eso es básicamente en donde estoy, lo que soy al día de hoy. Soy futbolista, me gusta bailar fútbol y también soy bailarina de danzas polinesias. Me gusta como esta parte ruda, pero también tranquila, ¿no? Dinámica. Y eso lo comparto porque hoy lo sigo haciendo. Creo que al final del día voy a abrir un poquito con este previo de que los niños tienen algo bien bonito, ¿no? Los niños son inocentes, preguntan a veces cosas que parecían absurdas, que son tontas, y conforme vamos creciendo nos vamos llenando de creencias sociales o creencias de personas adicionales, de adultos, ¿no? De eso no se puede hacer, esto no está bien así, esto se ve mal. Y creo que al final el niño va madurando y cuando termina siendo un joven, en las edades en las que seguramente muchos de ustedes están y que estuvimos, ¿no? Que yo quiero no perder esa esencia de esa parte ingenua, ¿no? Esta parte ingenua de decir, puedo, creo, lo voy a hacer y no entrar a un sistema ya sobreestructurado y con creencias ilimitantes de otras personas o de otros sistemas. Entonces, yo al día de hoy sigo jugando fútbol, bailando danzas polinesias y haciendo muchas cosas que cuando era más joven hacía, ¿no? Esta parte de seguir reconectándome conmigo y con esta parte noble, genuina, inspiradora de mí para mí. Entonces, yo vengo de eso, vengo de ser una estudiante que jugaba fútbol y que corría a bailar y que después iba a negociar para que quitaran el unicel y demás. Y así es un poco mi historia. Eso es Elizabeth al día de hoy. Sigo haciendo lo mismo, simplemente con herramientas y con técnicas distintas, Edgar. Entonces, no sé si a lo mejor pues empiezo contando un poquito mi historia, mi experiencia en YBT, o tú dime, porque ya ves que yo hablo un montón, entonces tú veme ordenando, por favor. Me gustaría mucho, Elizabeth, y siguiendo también, bueno, en línea con lo que comentas, un poco la cronología, esos primeros pasos de lo que fue Entelequia y ya cómo se va conectando con todo ese ecosistema YBT, y nos vayas narrando un poco. Ok, bueno, mi primer paso es justamente que cuando yo jugaba fútbol y bailaba, iba a entrenar y luego iba a la clase de baile, entraba yo al baño y toda mi inquietud y mi gusanito empezó ahí. Entraba a cambiarme, porque obviamente pues la ropa era diferente, y cada que entraba al baño a cambiarme, el sensor del agua se iba, frum, frum, ¿no? Y yo venía de estar 2 veranos inmersa en Chiapas, en comunidades indígenas, donde el agua era un regalo, ¿no? Donde teníamos que bajar en la mañana por el agua, eran las mujeres quienes bajaban, y agua para comer y para el aseo mínimo. Entonces yo regreso a la universidad y de repente escucho el sensor del agua cambiándome, híjole, me detonaba y me ponía muy mal, entonces agarraba un pedazo de papel y se lo ponía al sensor para que no me leyera, o de repente me empecé a cambiar afuera del baño aunque me daba, bueno, yo no he sido muy penosa en general en mi vida, entonces, pero no me cambiaba fuera de los baños. Sin embargo, eso no resolvía nada y ahí fue mi primer gusanito donde yo empecé a sentir que el agua o este sistema o esta parte muy cómoda y muy moderna, porque mi universidad era bastante moderna, pues tenía como un tema. Y ahí nació.
ahí nació ese gusanito que me brincó, que no me gustó, que me movió algo. Entonces, empecé a hablar con los directores, con la gente, con los maestros de la universidad, decirles, esto no me, oye, siento que el TEC de Monterrey es muy bueno en muchas cosas, pero que ambientalmente tenemos mucha deficiencia. Empecé a comentar esto del agua. De repente la cafetería tenía los botes vomitando, repletos de unicel, de los mismos alumnos que comían en las instalaciones, que ni siquiera se llevaban el alimento a otro lado, a otro sitio, simplemente era comodidad. Entonces mis ojos empezaron a ver algo que los demás no veían y que me dolía, o sea, que realmente me erizaba la piel, me ponía muy mal. Y de repente veía que el papel, por ejemplo, en ese momento todavía lo digital no estaba como lo está hoy día, el papel de los exámenes, de los tickets, de los ejercicios de la escuela, empezaban a también estar rebasados, ¿no? Y las secretarias tenían bonches y los tiraban en el bote normal. Entonces también mi cabeza se empezó a volar. Y el resumen es, ahí empieza el gusanito que seguramente muchos de ustedes tienen, yo le llamo un dolor social. Y social no significa ser humanitario, social significa todos pertenecemos a la sociedad y hay algo que no me gusta. No me gusta el tráfico, no me gusta la pobreza. ¿Qué no te gusta? Eso que te duele cuando lo ves, cuando lo sientes, cuando experimentas. Ahí, ¿no? Es ese clic. En el caso mío yo me di cuenta que el tema de la inconsciencia y de la no visibilidad en los recursos naturales, en este caso el papel, el unicel, el agua, me estaba dando un cosquilleo, una inquietud bastante agresiva a mi ser. Y lo que empecé a hacer fue a aterrizar soluciones, propuestas, que hoy día no son a lo que me dedico 100%, pero empecé a abrir opciones. Entonces me senté o más bien me sentaron, porque la vida, además, déjenme les digo que es así, cuando tú traes ya algo adentro y estás trabajando sobre el mismo, te llegan personas, te llegan oportunidades, te sientan al lado de quien necesitas, te invitan al evento donde la cabeza se te vuela porque viste algo que estabas buscando o que necesitabas o que imaginabas. Entonces, a mí me sentaron con el rector en ese momento del sistema de la zona centro de las universidades y me empecé a quejar, empecé a quejar, a quejar, a quejar, a quejar y me callaron políticamente bien y me dijeron, bueno, cuando tengas una propuesta, pues nos las dices, ¿no? Como aquí no es un foro de quejas, sino era de hecho un foro para pues presumir o exaltar proyectos estudiantiles. Yo no tenía ningún proyecto, yo me llegué a quejar. Y eso fue como un buen clic, ¿no? Como ahí aprendí que toda queja tiene una responsabilidad superior. Si nos vamos a quejar es porque ya traemos acá 80 propuestas y yo no tenía ninguna. Entonces, saliendo de esa reunión, de esa comida, pues me puse a trabajar en el tema del agua, del residuo, con el papel, con el unicel, y el proyecto terminó, y el resumen, porque la historia es larga, pero el resumen es que terminé haciendo que el TEC de Monterrey como universidad firmara un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, con un programa que se llama Pago por Servicios Hidrológicos, que hacía lo siguiente: acopiábamos el papel de los exámenes, de los tickets, de todo el papel de la universidad, se depositaba en unos buzones que yo conseguí o que yo negocié con la universidad para que los dejaran entrar de otra empresa, de una amiga mía, y entonces esos buzones tenían publicidad de la campaña que manejábamos, una plantita abajo, una plantita que estaba padrinada por una secretaria, un estudiante y un profesor. Eran 3 perfiles diferentes y tenían que mantener la planta viva, que eso ya es un reto, porque aunque pareciera sencillo, no está tan fácil. Y dos, revisar que el buzón tuviera el papel adecuado, o sea, que fuera papel limpio y que no le metieran otro tipo de residuo. Y ese papel se juntaba, se vendía, y el dinero que salía de esa venta se le pagaba a un ejidatario en el Nevado de Toluca, en una zona de bosques, donde normalmente son ricos en tierra, tienen mucha tierra, pero pobres en dinero. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Talar y malbaratar el árbol, se incendian o se llenan de plagas o simplemente no hay recurso y los árboles se abandonan. Este problema ambiental estaba conectado con el tema del producto terminado, que era la hoja de papel. Entonces lo que hacíamos es el equivalente de la venta del papel se le daba al ejidatario como el equivalente a su cosecha, y la obligación o la tarea de ese ejidatario era mantener libre el bosque de plagas
de incendios y de talamontes. Entonces ahí ya estaba conectado el círculo. Esa fue una de las primeras acciones. Y la segunda fue prohibir el unicel y el plástico de un solo uso en todo lo que tenía que ver con la cafetería, que estaba concesionada, y con los centros de consumo, como en las oficinas, ¿no? De que el pastel, el café, cualquier cosa que tuviera que ver con un cubierto, plato o tenedor, perdón, o vaso, por ejemplo, tenían que ser compostables. Y yo traje un proveedor que en su momento conocí en un foro de tema ambiental, y de ahí se instauró la política de no unicel ni plástico en esos centros de consumo. Fueron dos acciones muy concretas que salieron del programa como universitaria, como alumna, que bueno, hoy han terminado siendo una empresa que es Entelequia, a donde nos dedicamos, hoy solo nos dedicamos al empaque, porque a lo largo de esta historia yo no quería hacer una empresa, yo solo quería el tema ambiental como estudiante, porque tenía este dolorcito interno, ¿no? Este gusano adentro que me hacía moverme, pero ahí les va, y qué es lo que les quiero compartir. Nunca el cómo no llega a la primera, y el cómo va cambiando. El para qué es lo importante. Cuando tenemos un propósito superior como seres humanos, como mamá, como hijo, como empresario, como lo que decidamos querer ser, cuando tenemos el para qué, el cómo se resuelve. Entonces, en el caso particular de Elizabeth era: quiero sustituir el plástico y quiero hacer un programa ambiental para tener un propósito superior en el tema de conciencia. Los cómo se fueron dando. Perdón por las ambulancias, es que les digo que aquí en la carretera hubo un tema con la neblina. Entonces, este cómo se fue resolviendo, donde empezó siendo los buzones, la prohibición del unicel, luego se convirtió en el programa entre una universidad y el estado como tal, después como algo que querían replicar otros estados, luego con la campaña, y así fue creciendo. Entonces yo me graduó de mercadotecnia, yo soy mercadóloga de profesión, que también creo que eso es algo que siempre digo y lo voy a volver a decir: las carreras, no importa qué estudies ni qué seas, son herramientas para resolver tu para qué, ¿no? Es un mecanismo, un cómo, porque también de repente los chavos: oye, yo no soy biotecnólogo y yo no voy a poder inventar el producto que salve, que resuelva la pobreza. No necesitamos eso, necesitamos doers, ¿no? O sea, gente que esté súper, le pico aquí, le pico allá, no me salió, lo vuelvo a intentar. Y creo que eso es parte como de la fórmula del emprendedor y también de la innovación, que ahorita voy a hablar un poquito de cómo yo visualizo la innovación. Entonces, bueno, así fue la historia. Terminó la universidad, yo ya aplicaba a muchos concursos, a muchos programas, justamente como YBT, y es algo que quiero incentivar a que lo hagan constantemente. De repente, es más, yo en YBT participé en el Eco Challenge con otra cosa que no era el tema de empaque. Ahí estaba ya en la incubadora de la universidad, y participé con unos módulos de plástico como transformables que eran de material reciclado, y era que un módulo, o sea, una tipo banquita, se hacía muchas formas. Se hacía una mesa, se hacía un banco, se hacía una silla, se hacía algo y el material era reciclado. Con eso participé en ese momento. ¿Por qué? Porque yo quería, no sabía qué quería, o sea, no sabía cómo lo iba a hacer, cómo iba a resolver un tema ambiental en mi ecosistema más cercano, y lo que hacía era lo que tenía al lado, lo que tenía a mi alrededor es lo que transformaba, y así participé. Ahí en YBT fue ese tema del Eco Challenge con el módulo. Después participo en una convocatoria de Santander que se llama Red Emprendia. Gano, ni me acuerdo la verdad con qué proyecto gané. Me voy a vivir a Santiago de Compostela, España, 3 meses. Dejo un poco lo del proyecto de la universidad, regreso, y tenía yo socios, porque no eran socios legales, eran compañeros o alumnos como becarios. Y entonces me dice uno de ellos, que además era, él sí es mi socio actualmente, era mi novio en ese momento, ingeniero. Me dice: ¿sabes qué? Lo que me encargaste mientras te fuiste me gustó, quiero que lo hagamos más grande. Y empezamos a darle un poco más de forma, y se llamaba Entelequia, y era una agencia ambiental donde vendíamos papelería, madera plástica, paneles solares,
consultoría, los desechables. Éramos una boutique ambiental y vendíamos lo que se podía, como se podía, todo en materia ambiental para empresas. Y al paso del tiempo, la vida nos fue orillando o nos fue marcando que teníamos que tomar decisiones y empezar a matar negocios y enfocarnos a uno solo. Eso fue en el 2015. Yo empecé, bueno, Entelequia empieza más o menos como el 2011 y en el 2015 ya empieza a darse una forma más corporativa, con mucho más regulación legal de hacer la empresa, ya había unos clientes, ya había errores, ¿no? Les cuento que, por ejemplo, cuando empecé a vender la servilleta y yo le imprimí, buscaba imprimirle siempre la marca, porque soy mercadóloga, tenía que aplicar un poquito el tema de la imagen, del branding. Le imprimí con unos sellos autoentintables de agua y cuando la gente se limpiaba quedaba toda sucia porque la tinta se corría, ¿no? Son esos errores que uno, pues yo no era impresora, yo no era especialista en impresión ni nada de eso, simplemente estaba buscando vender más, resolver, dar un valor agregado al cliente porque el producto era más caro y pues terminé muy mal, terminé perdiendo dinero al cliente, muchas cosas que son aprendizaje a lo largo del camino. Entonces, bueno, esa es mi historia. Terminamos, hoy día somos la empresa líder en México. De hecho, miren, ahí va una de mis camionetas, ahí está una de mis camionetas aquí en la carretera. Qué bonito que estoy hablando con ustedes y ahí va una de nuestras camionetas, uno de reparto. Bueno, entonces, así es la historia. Hoy día tenemos 10 años en el mercado. Somos la empresa pionera en decirle al sistema de plástico de un solo uso en el tema de restaurantes y hoteles en el Oreca, decirle, señores, sí se puede meter compostable, sí podemos hacer un cambio, aunque sea más caro, aunque no sea un plástico que resiste las temperaturas ni la humedad a la misma dimensión de como un plástico, no es transparente como los plásticos, en la vitrina no se va a ver igual, sí, sí se puede. Entonces somos esta empresa vocera que cree en lo que a un gusanito de una muchachita se le ocurrió y empezó a intentar mover sin tener la solución, sin tener la fórmula, sin tener el producto ni el dinero, ¿no? Esa es nuestra historia. Todos los concursos y los proyectos a los que decidí invertir tiempo, ganas y pues lágrimas hasta en su momento, nos han abonado mucho como empresa, como persona, porque además te compartes y te contagias, te alimentas de las ilusiones y de los esfuerzos de otros como tú, que es la comunidad, ¿no? En este caso de YBT, que fomenta y que cree y que le apuesta a la innovación desde las perspectivas pues más complicadas, porque yo siempre lo he dicho, hacer negocio y hacer dinero realmente es muy fácil. Hay muchas formas, hay muchas técnicas, pero hacer dinero y hacer una empresa o un programa rentable ambientalmente, socialmente y económicamente tiene un reto superior, pero tiene una ganancia infinita donde el combustible jamás se te acaba. Y el combustible me refiero no al dinero, sino al ímpetu y a la resiliencia y a la capacidad para poder resolver la situación que te ponga enfrente. Entonces, bueno, no sé si fui muy rápida, Edgar, si se me olvidó algo, pero bueno, básicamente esa es nuestra historia. Venimos de la universidad, de un gusano que movió, se fueron sumando. Hoy somos una empresa de 86, 87 entelequios, 200 productos en el mercado, clientes locales, intermedios y clientes muy grandes como Costco, Walmart, Grupo Gigante, con clientes triple A y clientes chiquititos. Y bueno, pues eso es un poquito la historia. Sí, muy completo. Elizabeth, de hecho te me adelantaste algo que te iba a preguntar, pero primero quisiera, por favor, saludar a las personas que se han ido sumando a esta sesión en Zoom, saludar a las personas que están siguiendo la retransmisión en vivo por Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Elizabeth, nos escriben por acá por el chat, porque es bueno también eh, escuchar lo que nos escribe el público, por ejemplo, desde Oaxaca, en tu país, México, Ken Mayoral, una mujer muy exitosa con grandes ideas. Saludos desde Oaxaca, donde estamos generando el cambio con Entelequia. Saludos, Ken, José Colina también nos saluda, te manda muchos saludos, Elizabeth, si no ve el chat, yo hago lectura. Las personas que nos siguen en Facebook, muchas gracias también por acompañarnos. Y ya que me estás hablando de algunos datos, Elizabeth Nava, quisiera también resaltar
tu participación en un documental en la serie de Planet Love en National Geographic. Nos hablabas de ciertos datos y puedes, por favor, ampliar un poco más sobre el impacto al día de hoy que ha tenido en Telequia, no solamente en Toluca, sino en todo México. Sí, pues el impacto, le digo, en la data, en los números, pues es impactante, ¿no? Yo siempre le digo a los mismos antelequios que la labor, sobre todo la gente comercial, cada que vendemos un producto de entelequia, estamos quitando, más allá de lo que estamos poniendo, estamos quitando un unicel, ¿no? O un plástico que tiene una duración muy corta en el uso y muy larga en la producción y sobre todo en lo que va a permanecer en el ecosistema, llámese tierra o mar. Entonces, el impacto realmente es muy, muy duro porque no solo es transaccional, no solo es comprar y vender, es un tema de retirar un elemento, un material que tiene una trascendencia física y ecológica que a todos nos impacta, ¿no? O sea, un vaso de unicel o cualquier material plástico que termine en una coladera, la coladera genera obviamente, se taponea, hay inundación, la inundación genera accidentes automovilísticos, atropellos, el asfalto dañado. Es un impacto que estamos totalmente correlacionados unos a otros. Entonces, la data es muy dura. La verdad es que no tengo los números, ni tampoco me los grabo, ni mucho menos, igual que la meta comercial y cuánto vendemos y cuánto, eso realmente a mí, Elizabeth, no se me queda. A mí lo que me mueve muchísimo es saber que generamos un cambio en la cultura, en el sistema, y que podemos compartirlo, que podemos ser expansivos. Esta parte de Honorita Kent, que qué gusto escuchar que está ahí. Él es nuestra marca, es nuestra tienda, nuestra representación en Oaxaca, ¿no? En una zona muy turística donde hay mucha pobreza, pero mucha riqueza. Es un ejemplo del sistema, ¿no? De cómo marcas una pauta y cómo muestras o das un ejemplo de sembrar, ¿no? De sembrar esta transformación a nivel, sobre todo cerebro, porque las principales limitantes están en la mente, en las capacidades mentales que cada uno tenemos. Entonces yo creo que justo en el tema del documental de National Geographic junto con Pepsi, es mostrar y es inspirar que el mínimo detalle, o sea, que un vaso de unicel, un tenedor de plástico, un contenedor pues de un solo uso, tiene un impacto muy grande. Entonces, la analogía es la misma a cuando un chavo, una chava, eh, no tiene a lo mejor el estudio especializado ni la cantidad de inversión, pero tiene las ganas y tiene el dolor social y tiene el coraje para empezar a hacer un cambio y ese cambio se va transformando y se van abonando, se van sumando más elementos, más personas, mucho más visibilidad, ¿no? Por ejemplo, algo que hacen ustedes, que han hecho muy bien, es el relacionamiento con instituciones mundialmente visibles e impactantes, y lo que hacen es darle visibilidad a estas acciones chiquitas que cambian totalmente el mindset y los sistemas en los que operamos todos los días. Entonces, bueno, el tema de National Geographic fue muy bonito, es inspirador, porque es mostrar algo local, ¿no? En este caso, en nosotros que estamos en Lerma, en Toluca, en Metepec, cómo lo contagias, porque estés donde estés en Argentina, en Ecuador, todos tenemos un dolor social y la tropicalización tal vez es distinta, pero el corazón y el estómago, ese no tiene fronteras, ese no tiene lenguaje, ese no tiene, eso se mueve y los personajes que son ustedes que están ahí ahorita en esta convocatoria, que tienen los mismos, o no los mismos, pero tienen miedos compartidos, también tienen herramientas compartidas y expansivas. Entonces, al final, el tema de National Geographic me parece que fue que es algo expansivo, que es esta capacidad de poder romper la frontera mental y demostrar y compartir que cosas chiquititas se pueden hacer muy, muy grandes, ¿no? Así es, y lo importante también, Elizabeth, es ir formando más agentes de cambio y que ese impacto positivo pueda llegar a muchas más personas, ¿no? Y ya ustedes están trabajando en muchas regiones, nos mencionabas también en lo que están haciendo en Oaxaca, de hecho ya que mencionas Argentina, nos envían saludos también desde Argentina, Daniel Churquina, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y Elizabeth, tú has estado en dos cumbres de las Américas,
Colombia y Los Ángeles, los Estados Unidos, una cumbre de ciudades de las Américas y otros eventos de YBT. ¿Cómo TIC Américas ha contribuido y el ecosistema YBT a dar ese impulso? ¿Y qué les puede decir a los jóvenes de cómo ha sido ese relacionamiento y llevar ese mensaje no solamente a otros empresarios y empresarias, sino también a tomadores de decisiones? Pues bueno, ha sido bonito, ¿no? O sea, en general, si pudiera poner una palabra, un adjetivo, es bonito, ¿no? Porque cuando cualquier comunidad de la que sea, ¿no? O sea, desde una comunidad religiosa como los judíos o una comunidad económica, como la comunidad que sea, hay algo delgadito que los vincula, ¿no? Que es el centro de la unión de esa comunidad. Y creo que la comunidad de YBT puntualmente tiene estas características de ser disruptivos, inspiradores y provocadores, ¿no? O sea, estas tres características me parece que son muy poderosas y que son pocos los que la tienen. Y el unir a diferentes personalidades, porque aparte me encanta que las personalidades son súper distintas, súper distintas, enriquece mucho el foro, el que seamos de diferentes países, pero de América, también hace una mezcla, un cóctel, ¿no? De que problemas muy semejantes, pero técnicas muy distintas y sinergias muy poderosas. Entonces, no importa si es Colombia, si es Estados Unidos, no importa si es México, realmente creo que el gusano, al final, alguna vez lo dije también aquí en YBT, ¿no? Somos como frijoles negros, buscando, intentando, trabajando, somos necios en nuestra categoría, ¿no? En donde nacimos, porque nadie decide dónde nace, o sea, nadie dice soy americano de Estados Unidos, soy americano de Canadá no, o sea, o de Guatemala, o sea, al final no decidimos en dónde nacimos, pero sí decidimos qué decisión tomamos de dónde venimos. Y eso me parece poderoso, porque la comunidad de YBT tiene estas herramientas para que podamos ser libres en las decisiones y provocadores en las acciones. Entonces, mi resumen es, pues es muy bonita, la experiencia es muy enriquecedora y expansiva. Sí, muy bien, Elizabeth, y muchos jóvenes han llevado ese mensaje y ha sido una inspiración también para muchas personas en sus países poder llevar ese ejemplo y poder también llevar adelante otros emprendimientos dentro del sector también de lo que tiene que ver con sostenibilidad. Pero como tú decías, más temprano, hay que ser creativos en sostenibilidad. Hay muchas ideas de negocio que se pueden llevar a cabo y es cuestión de ser perseverante, que es una de las características principales de toda persona emprendedora. Nos comentaba más temprano también, Elizabeth, y lo tengo anotado acá, y es preguntarte cómo Elizabeth Nava visualiza la innovación sostenible. Me encanta, me encanta porque sobre todo la parte de sustentabilidad está muy ligada a innovación, porque en nuestro cerebro, por lo menos lo que yo he aprendido es sustentabilidad es invención, es otra forma de desarrollar. Y normalmente lo ligamos al material, ¿no? Y digo, en mi mismo caso, como Antelequia, eh, el producto tiene una materia prima distinta que no es plástico y ahí es donde viene el diferenciador. Más sin en cambio, quiero compartirles que lo que he aprendido y que creo firmemente al día de hoy es que la innovación no necesariamente viene del material o no viene de inventar un producto maravilloso que tenga que ver con tecnología o que tenga que ver con algo que nadie haya hecho antes. La innovación, y por favor lo voy a tratar de compartir así de esta forma resumida, porque a mí me costó muchos cursos y mucho trabajo traducirlo a como hoy se los voy a decir, es la innovación está basada o está basado en la función, en la funcionalidad. Es decir, una silla tiene, si yo les digo, y piensan en una silla, van a pensar en una silla roja, morada, de madera, de aluminio, de plástico, pero van a pensar en una silla de cuatro patas. Si yo les digo una silla que no tenga cuatro patas, como que nos complica, porque la silla realmente tiene una función que es sostenernos, ¿no? Sentados
a una persona. Y pensar en una silla que no tenga 4 patas o que no esté como nuestro cerebro ahorita lo está imaginando, es muy complicado. Y ahí es donde entra la innovación. Tenemos que basarnos en la función. ¿Qué función es la que queremos cubrir, no? Ejemplo, un Uber era la parte de transportación y no tiene y no es dueño de ningún vehículo. No es dueño de ningún empleado que sea el motorista, el piloto, bueno, el chofer, ¿no? La innovación es resolver el problema o la funcionalidad de algo que no necesariamente tiene que ver con el sistema actual, o más bien lo contrario, que no tiene que ver con el sistema actual, ni con el material actual, ni con cómo se ha venido resolviendo. Es decir, hoy toda la problemática social y ambiental la tenemos que basar en la funcionalidad y ser muy creativos de ver los espacios, esos nos, porque los espacios normalmente están hechos de nos. Oye, haz una silla sin patas. No, pues no se puede. ¿Cómo se va a detener? No, bueno, que no exista no significa que no se pueda. La función es sostener. ¿Cómo hacemos que la silla sostenga a una persona? Y a lo mejor no le llamamos silla, ¿no? Le llamamos de otra forma. Y eso no significa que no esté cumpliendo la función. Ahí es donde está realmente la innovación. Y en el tema de sustentabilidad, puntualmente, nos ligamos mucho al tema de que el material tiene que ser orgánico o compostable. Y les voy a poner otro ejemplo. Las plantas, las flores de ornato, ¿no? Las flores de ornato son estas que se cortan para dar un arreglo floral en el aniversario, en el Día de las Madres, etcétera. Bueno, la flor, si yo te doy la flor de ornato como tal, tú dirías, pues es súper ecológica porque es natural, ¿no? Y la tiro en una composta y es natural. Sin embargo, la flor cortada tiene atrás toda una historia de pesticidas, de abono y de impacto a la persona que la produce, porque está expuesta a esos químicos en un proceso que dura a veces meses. Producir una rosa o cualquier otra flor bonita tiene un proceso muy largo, donde la tierra, el agua y el aire son elementos principalmente contaminados para el día en el que llega el ramo de rosas y dura 1 o 2 semanas en el jarrón y después se muere, se marchita y se va. Ahí el impacto es el análisis del impacto es global y no está basado en el material, porque el ramo de flor, pues como les decía, es natural, es orgánico, ¿no? Entonces, qué les propongo yo o cómo pienso? Es la innovación tiene que estar o puede estar en el proceso, en la forma de vender, en la forma de comprar, en la forma de gestionar la logística. O sea, la innovación tiene muchos espacios y muchos huecos que no tienen que ver necesariamente con el material, que, que hay mucha posibilidad cuando centramos la función de lo que quiero resolver. Y las formas más raras, negativas, ilógicas e irreverentes, esas son las que se traducen en la verdadera innovación. Entonces, en el tema de sustentabilidad, estamos muy, muy ligados a ver el lado green, ¿no? El lado como verde, verde ¿cómo decirlo? Esta parte muy marquetera, ¿no? De que se vea orgánicamente desde la imagen hasta el material. Y hay muchas, por ejemplo, en logística, ¿no? Empresas de logística que no se meten, ni siquiera tocan el producto, que la innovación viene en la forma de gestionar la merma en el proceso y luego el postconsumo. Entonces, la innovación no toca ni siquiera el producto, pero tiene un impacto altísimo en reducción de material y en manejo de residuos. Entonces, bueno, eso es, espero haberme explicado porque me costó muchos cursos de economía circular entender que cuando pones a la función al centro de la resolución de cualquier programa y cualquier know-how a nivel empresarial, todo gira y se te vuela la cabeza. Ahora, otra cosa, no vamos a poder resolver y nadie, por muy bueno que sea, como persona ni como empresa,
va a resolver un problema de manera inmediata ni con una sola propuesta. Eso es un tema de sistema. Todos pertenecemos a sistemas, como las hormiguitas. O sea, cualquiera que vea cómo funcionan las hormiguitas, son chiquitas, constantes y en conjunto están ordenadas. Cuando nosotros logremos operar como hormiguitas, como el sistema de las hormigas, porque realmente somos diminutos e insignificantes, solos y aislados, pero cuando logramos integrar a X cantidad de jóvenes, X cantidad de empresas y tenemos una misma función y nos integramos esa función, la innovación es espectacular y los resultados son justamente solo un resultado, no son el objetivo final, ¿no? O sea, las empresas que traen una responsabilidad social y un resultado poderoso ambientalmente son un resultado, no nacieron y no pensaron en eso, simplemente se entregaron al problema y a resolver la función de una manera diferente, porque lo que ya existía no les era viable, ¿no? Les dolía, no les gustaba, y buscaban otra forma, otro camino, y ese camino es lo que te lleva a la innovación, y el resultado es un impacto ambiental, un impacto social, y el dinero es el impacto más, bueno, es el resultado más fácil, ¿no? A mi pensar. Pues eso, Edgar, espero haber compartido fácilmente un poco lo que Muy, me muy piensa. importante conocer tu visión, Elizabeth, y tu definición también de lo que es la innovación. Bueno, también se destaca algo muy importante que es la importancia de reinnovar. De igual forma, hay que innovar, pero que hay que reinnovar para mantenerse competitivo en el mediano y largo plazo. Y los ejemplos que das son muy puntuales, agregan valor. Y también quisiera, bueno, mencionar que detrás de cada emprendimiento sabemos que hay historias, pero también hay sueños. Y hay personas que están en sus primeros pasos y de hecho nos llega una pregunta que hago lectura de la misma, de qué consejo le darías a una persona o un estudiante que tiene una idea, un emprendimiento sostenible para que involucre a sus comunidades. Ahí yo creo que te traslada un poco también a lo que hablábamos hace un rato de tus primeros pasos con Telequia en la universidad, pero hay unos pasos más atrás también de Elizabeth Nava cuando incursionó o le generaba ese interés de trabajar un poco más en el tema de sostenibilidad de la comunidad, ¿no? Sí, la respuesta es bien resumida, hay que meterse al hoyo, ¿no? La única forma de salir del hoyo es estando en el hoyo. No hay otra manera. Y para estar en el hoyo a veces hay que aventarnos al hoyo. Entonces, cualquier problema, no problema, cualquier empresa, cualquier emprendimiento, cualquier situación de éxito nace desde, obvio, desde cero, desde no tener y no ser nada, porque hay una construcción. Esto es como el amor, ¿no? O sea, no existe el príncipe azul ni la mujer perfecta, sino se construye una pareja y esa construcción es una pedacería de lo que son dos personas en este caso. Y un emprendimiento y un impacto en alguna comunidad no viene de una persona, no viene de un emprendedor, nace del emprendedor la inquietud y se convierte en el líder y en el vocero y en el responsable, pero tiene que estar alimentado de las herramientas, las personas, la comunidad en este caso. Entonces, mi respuesta muy concreta es, empieza a hacer algo. No te cuestiones si está bien o si está mal, si funciona o no funciona, si tienes o no tienes con qué hacerlo. Las primeras intenciones se tienen que traducir en acciones sin juicio. Sin juicio es que esto no lo han hecho porque ya lo intentaron y no le funcionó. Bueno, el que a alguien más no le haya funcionado no significa que que a ti te va a ir bien o mal. Empieza a ejecutar, a traducir tus ideas y tus sueños. Apaga ese animalito que luego nos limita y nos dice que estamos mal, que eso es muy absurdo, que eso es muy tonto. Y justo esos pensamientos e intenciones que pareciera que no van a funcionar, hay que traducirlas en acciones. Y esa acción, seguramente, porque yo lo viví, o sea, el vender papelería no era mi modelo de negocio, pero lo hice. El dar consultoría a restaurantes y capacitar a los meseros para que no ensuciaran cubiertos de más, no fue mi negocio, pero lo hice. Y eso me llevó a otras cosas, a conocer, por ejemplo, cómo operaba un restaurante con el tema de los empaques, ¿no?
el vender los calentadores solares y yo vendía unas lamparitas que las movía y prendía, ¿no? Energía cinética. O sea, al final te puedo decirles 80 cosas que hice que, que hoy no hago, pero son parte del resultado y que si no las hubiera yo hecho, no tendría el modelo de negocio que hoy tengo, porque el camino no está hecho, el camino es bien individual en cuanto a una historia y ese camino solo se puede trazar si te avientas al hoyo y empiezas a probarte, a probar si realmente lo que te mueve es eso, o a lo mejor no era el tema ambiental y lo que te movía era un tema más social, era a lo mejor un tema más humano, no eran los perros, a lo mejor era la pobreza, a lo mejor era la suciedad en tu comunidad. El camino tiene que empezar a abrirse cuando empezamos a actuar, en lugar de pensar y de anotar, salimos y le hablamos a alguien, salimos y buscamos la reunión, salimos y ponemos un bote, salimos y quitamos, salimos y hacemos una huelga, no lo sé, hay cantidad y formas N, pero hay que hacer, ¿no? O sea, hay que traducir todo en acción. Esa es mi única sugerencia para la pregunta. Salte a hacer, empieza a hacer. Y el mismo camino, el mismo andar te va a ir marcando hacia dónde. Muchísimas gracias. Y aquí se rescatan puntos muy importantes también a resaltar, Elizabeth, para aquellas personas que en este momento están intentándolo, están buscando esa fórmula de poder lanzar un modelo de negocio y que sea rentable, por supuesto, sea factible, es el reemprendimiento, porque muchas personas pueden emprender, no funciona, vuelven a emprender y no funciona, pero como tú dices, se puede ir reajustando y pueden relanzarse, ¿no? Y muy importante lo que es el manejo también del fracaso, que no es un fracaso, todo lo contrario, es un aprendizaje. Y ese aprendizaje te sirve para poder emprender nuevamente y en ese camino, ¿qué lecciones aprendidas tienes, así muy puntuales, que nos puedas compartir antes de pasar a algunas otras preguntas que nos siguen llegando por acá? Eh, Creo que el emprendedor, el innovador, tiene una cosa que es buena y que es mala también. Que tenemos esta energía y este input y estas ganas de querer comernos al mundo y resolverlo, que a veces esas ganas nos hacen sentir poder de más, poder extraordinario, que lo podemos traducir en soberbia o incluso el ego, que es muy bueno porque es el fuego, ¿no? O sea, tenemos un fuego adentro que nos mueve, que nos da, ¡fuah! Pero al mismo tiempo nos aislamos de escuchar al mercado, de escuchar al cliente, de escuchar a la comunidad y creemos que nuestra idea es la mejor porque así lo creemos. Y a veces, no, o sea, más bien siempre terminamos haciendo algo poderoso, pero si nos detenemos un poco más y tenemos humildad para escuchar, para observar, el camino se convierte en algo profundamente enriquecedor. Entonces, muy puntual, y esto mi compartirles y mi experiencia la voy a relacionar más a mis a los entelequios, a los colaboradores de Entelequia. Mi aprendizaje más fuerte ha sido con ellos. Alguna vez una entelequia me dijo, el último día o sea, porque la despedí y al final me dijo, si tú trataras a tus empleados como tratas a tus clientes, esto sería diferente. Y no porque yo fuera grosera, pero yo era desesperada y mi cerebro llevaba tal ritmo que cuando yo quería compartir algo lo compartía a medias, porque no tenía la capacidad de observar y de escuchar a alguien tan cercano como un empleado. Y esto es un común denominador, no nada más con los empleados, ¿no? También o sea, con competidores, con empresarios más grandes, con clientes mismos. Y estos son pedacitos de soberbia que, que muchas veces todos tenemos y que es parte del perfil en la generalidad porque lo he observado en los innovadores. Tenemos una velocidad tal de querer resolver y de querer proponer que se nos olvida detenernos a observar y escuchar. Entonces, esa sería mi experiencia y mi compartir, que tengamos más humildad para esas dos acciones que el ritmo y la velocidad a veces no nos lo permiten. Sí, Elizabeth, ya estamos entrando en la recta final de esta conversación. Estamos en conversación con Elizabeth Nava, ella es la
fundadora de Intelequia México, gracias a lo que se han seguido uniendo a esta transmisión en vivo. Elizabeth, regularmente cuando conversamos con una persona líder y emprendedora, estas personas han atravesado un proceso de crecimiento, pero ha habido algunos recursos que les ha apoyado en esa generación de conocimiento en su respectivo sector. ¿Qué recursos nos puedes compartir? ¿Libros? ¿Alguna fuente en especial que haya sido tu inspiración? ¿Algunos autores que de igual manera puedas compartir con nuestra audiencia en este momento? Bueno, hay diferentes etapas, ¿no? Creo que depende del momento. En mis inicios, como a las edades donde está esta comunidad de jóvenes, creo que la inspiración principal son más jóvenes y de repente volteas y dices, wow, este chavo tiene un producto súper tecnológico, biotecnológico, bio no sé qué, y yo nada más comercializo algo, me siento menos, ¿no? Y volteas y ves a la chava o al chavo que solo trae una idea y que va a ver y que va a escuchar y que no tiene nada tangible. Y entonces saber que siempre hay alguien arriba y alguien abajo en estas comunidades de jóvenes innovadores te inspira, te dice, ve por más porque se puede más, ¿no? Y al que está menos que tú, ten la humildad de ahora tú apoyar o tú jalar o solo de observar y reconocerte también, porque a veces somos poco reconocidos hacia nosotros mismos. Entonces creo que esta comunidad, la inspiración inicial viene de comunidades como esta, donde hoy estamos. Y más adelante, ahorita, por ejemplo, en esta etapa, en estos 2 últimos años de mi vida, me he alimentado mucho de podcast. Acá en México tenemos a Oso Traba, que es un achiever poderoso y que hay cosas que me gustan y que no, pero tener también esa humildad de escuchar lo que no coincides y absorberlo y adecuarlo a tu pensamiento o cambiar de opinión también es muy poderoso. Entonces, los podcasts que hablan de gente o de personajes más bien que tienen una trayectoria grande, me inspira muchísimo, me alimenta juntarme con personas superiores a mí intelectualmente y emocionalmente porque es una forma de visualizar lo que quiero y lo que no quiero, ¿no? Tener amigos empresarios más grandes y hacerles preguntas vulnerables, profundas sobre su vulnerabilidad, no sobre cuánto ganan, no, sobre sus éxitos no, porque el éxito es muy visible, pero lo vulnerable es poco visible y en la vulnerabilidad está el poder del crecimiento. Entonces, a mí me ha ayudado también mucho eso, acercarme y buscar el lado vulnerable de las personas para alimentar el crecimiento personal, es algo que también recomiendo muchísimo. Genial, muy importante ese mensaje también, lo que es la red de apoyo, bueno, la red de apoyo de instituciones, institucional, ecosistemas, instituciones, universidades, pero también esa red de apoyo, ¿no? Que agrega valor y siempre va a estar ahí para apoyarte en lo que es la gestión de tu emprendimiento. Y he escuchado también cuando dicen a veces que no se invierte solamente un plan de negocios, un pitch, se invierte también en el equipo, en las personas que están detrás de ese negocio, porque es el que lo impulsan, lo llevan y por lo tanto necesitan tener los conocimientos, las capacidades y la motivación necesaria, ¿no? Como mencionas. Bueno, vamos ya terminando la sesión. Antes de preguntarle también a nuestra audiencia, si alguno de ustedes quiere intervenir, por favor levanten la mano color amarilla que está en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Con mucho gusto nosotros podemos cederle el micrófono. Mientras que eso sucede, o si pueden, también pueden escribirlo por el chat. En el tema de gestión de residuos, desde tu experiencia, ¿qué tipo de soluciones, procesos, empresas hacen falta dentro de ese mercado, Elizabeth? Ay, qué bueno que lo preguntaste porque justo quería compartir que, y va de nuevo, ¿no? A lo que les decía de la innovación y la función. Yo veo muchas empresas enfocadas al producto, al producto, un producto más eficiente, un producto más ecológico o más orgánico en la materia prima. Y creo que donde faltan muchísimos emprendimientos es en propuestas de cambios de mentalidad, emprendimientos que hagan cambios de hábitos. La sustentabilidad, como cualquier cambio transversal, tiene dos elementos, la infraestructura y la cultura. Yo puedo poner 80 botes de basura, pero si la gente no entiende, no sabe y no le interesa separar el residuo,
pues igual. Y al revés, si la gente trae el hábito y está súper enfocada y consciente, pero no tiene dónde hacerlo, no funciona. Yo creo que hoy hemos llegado a un momento donde hay muchas propuestas de materiales y de productos poderosos que no funcionan o que no han sido tan exitosos como podrían ser porque no tenemos una cultura o una mente o un conocimiento básico de cómo utilizarlo o de por qué es poderoso o por qué es viable. Yo sí creo e invitaría muchísimo a proponer proyectos donde la innovación venga en cómo hacer cambios de hábitos, cambio de cultura. O sea, yo no vendo producto, yo vendo un cambio de sistema, un cambio de mentalidad. Y las formas para resolver eso pueden ser muchísimas, desde un tema de comunicación y mercadológico y de campaña hasta un tema de un sistema, de una app, de un sistema, por ejemplo, gubernamental. Creo que hay mucho terreno donde rascarle para cambiar la mentalidad de la sociedad. Sí, y tú mencionabas también, Elizabeth, lo que era el sistema de negocios y ahora al escucharte, al responder esta pregunta, es la importancia de la economía colaborativa, también dentro del sector de la sostenibilidad. Algunos de los puntos que tú mencionas tienen que ver mucho también con, digamos, el punto de origen, ¿no? De todo este proceso, de toda esta cadena. Entonces, la colaboración entre las empresas, entre los propios emprendedores, de generar ese concepto de comunidad para poder apoyarse, ¿no? Y apalancarse y Sí, encontrar oportunidades de negocio, pero sí. perdón, justo lo que Bien. dices tiene mucho poder en la ciudadanía, porque la mayoría cuando vemos algo mal es el gobierno que no sirve, que no funciona, que nos roba, que todo. Y la empresa absorbe una parte, pero no es tan fuerte como lo es un consumidor final. Los modelos de negocio que logren involucrar y vincular a los consumidores son los más poderosos, porque la fuerza es como las hormigas, de nuevo, o sea, la fuerza de un consumidor no sirve de nada, pero si logras hacer un modelo de negocio donde vinculas y atacas en conjunto con un clúster de miles de millones de ciudadanos, de consumidores, el poder es impresionante. Y la forma de jalar, o sea, el consumidor en integración tiene mucho más poder sobre cualquier gobierno y sobre cualquier empresa. Simplemente hoy no consumimos este shampoo, ¿no? Hoy no vamos a votar por este partido. Entonces, no es con un consumidor, es obviamente una vinculación pues, muy poderosa que esté integrada y que esté organizada. Y ahí hay mucho espacio para la innovación. Sí, y muchísimas gracias, Elizabeth. Todos estos temas son muy importantes. El público que nos está acompañando, ya saben que pueden hacer su pregunta vía chat. Por acá nos escriben también para ampliar un poquito más sobre tu propuesta de valor. Estoy leyendo el chat. Eh, Hemos compartido también vía chat el documental en Planet Love, Elizabeth, para que nuestro público haga clic y lo tengan y también lo puedan observar. Y algo que se resalta de todo ello, el trabajo que hacen las empresas, y como tú decías, no hay que depender solamente de lo que es la gestión gubernamental, y es que las empresas, los emprendedores, de manera indirecta o a veces sin darse cuenta, están incidiendo también en lo que es la política pública, por así decirlo. Escuchaba un líder empresarial un día, en una entrevista, decirlo con sus soluciones, con sus propuestas, con todo lo que, los empleos que está generando y esas nuevas soluciones que está llevando al mercado para facilitar, para mejorar la vida de las personas de una u otra forma, está contribuyendo también con lo que es la gestión de las políticas públicas, ¿no? Entonces, es muy importante también rescatar todo ello, el impacto, digamos, ese rol que tienen las personas emprendedoras dentro de la sociedad. Sí, porque esto es como cuando llegas a un lugar y nadie tiene zapatos, ¿no? Pues, ¿qué haces? Te quitas los zapatos o llegas a un lugar y todos están cantando, entonces el que está raro es el que no está cantando. Lo mismo pasa en una sociedad. De repente, cuando alguien empieza a hacer algo, pues es lo diferente y lo cuestionable. Y de repente empiezan a sumar más y eso disrumpe el sistema al que estamos llegando. En el caso de nosotros que fuimos de los primeros o los primeros en, perdón, en proponer el tema de los compostables en la industria de alimentos y bebidas, pues éramos súper, o sea, nulos, ¿no? Y de repente hay competencia, y la competencia crece y ahora, por ejemplo, en México ya hay regulaciones donde ya no puedes consumir ciertos materiales y entonces empiezan a salir más empresas. Es decir, al paso del tiempo y de una manera contundente, sistémica,
el innovador sí es alguien que empieza a gestionar algo públicamente superior en muchos niveles, porque mueves la economía. Entonces, empresas que se dedicaban, en el caso de nosotros, al plástico 100%, ahora voltean y empiezan a ver al compostable o al reciclado o muchas otras técnicas, porque no estoy diciendo que solamente lo nuestro sea valioso. Empieza a mover el sistema a través de resolver la economía, porque empiezan a dejar de vender. Y eso termina siendo algo poderoso, que no es inmediato, por supuesto. Los cambios de sistema ocupan tiempo, ocupan persistencia y ocupan integración de muchos ejes actores públicos bueno, públicos y privados, ¿no? Sí, y en esa línea también, Elizabeth, existen distintos programas de apoyo para la formación de personas emprendedoras, desde el YBT. Le comentábamos también a la audiencia más temprano que estamos, y esta sesión se enmarca en el programa Competencias, Talento, Innovación de las Américas, el TIC Américas, donde tú la conociste, Elizabeth, una vez en tu universidad, te escuchaste hablar sobre el TIC Américas, escuchaste hablar sobre el YBT, y desde ese momento te conectaste con el programa. Ya no has narrado la historia, no voy a ser repetitivo en ello, pero sí es muy importante destacar también en las nuevas generaciones, aquellas personas que en este momento nos están escuchando, que van a escuchar la grabación de esta sesión más adelante, recordarles que dentro del TIC América 2024 tenemos el reto Acción e Innovación en Acción en alianza con la Fundación Interamericana, un programa de apoyo para transformar sus ideas innovadoras en soluciones concretas, sostenibles por el planeta. Por ello me complace invitarles para que se registren lo más pronto posible. En pantalla estamos viendo la página web. Vamos a navegar un poco sobre ella también. Un registro, pocos segundos ya ustedes se pueden registrar, ingresar a la plataforma y de esa manera ya puedan ser parte del programa, puedan recibir los beneficios que tenemos de esta segunda edición del reto Acción, que, como decíamos, es un programa de apoyo al emprendimiento, el desarrollo sostenible y la resiliencia ambiental en nuestra región de América Latina y el Caribe, y con un enfoque particular en las comunidades vulnerables. Este programa pues, promueve los modelos de negocios que tengan una conciencia ecológica en economías emergentes, nacional, local, y tiene como objetivo empoderar a estos agentes de cambio a través de la innovación y soluciones sostenibles. Este tipo de programas como el Reto Innovación, entre otros programas que estamos desarrollando en la organización, permite que ustedes, jóvenes, tengan la oportunidad de conectarse con todo este ecosistema, poder generar un cambio positivo, que puedan recibir beneficios como formación, capital semilla. Tenemos premios en las distintas categorías también. Tenemos también un acompañamiento integral y muy cercano para que ustedes puedan mejorar su modelo de negocio, independientemente que ganen o pierdan, sean finalistas, no finalistas, ganadores, no ganadores. Lo importante de todo esto es que se gana la experiencia, los beneficios. Sabemos que los premios sí son importantes, pero también todo ese know-how, toda esa experiencia, y que personas como Elizabeth Nava, que hoy nos acompañan, puedan transmitirles a ustedes todo ese aprendizaje y esas enseñanzas. Tenemos 9 premios que van desde los montos de $2.500 hasta los $10.000 estadounidenses en capital semilla, entre muchos otros beneficios durante la edición actual del programa TIC América, como posterior a la misma. Como mencionaba Elizabeth, ella ha participado en 2 cumbres de las Américas, ha participado en distintos eventos, y todo eso han sido, digamos, oportunidades que se han presentado en su momento, en el corto plazo, cuando participó hace varias ediciones atrás, pero también años más adelante está participando de todo ello, y ahora contribuyendo en un rol también, Elizabeth, como mentora. De igual forma, de estas nuevas generaciones, sabemos que en México tú apoyas también a otras personas emprendedoras a través de distintos programas ahí en Toluca y en todo México. Te hemos seguido también tus distintas iniciativas, y felicitarte y decirle a nuestra audiencia que, bueno, se conecten con Américas, el reto Innovación, y sean parte de todos estos beneficios, mentoría, red de contacto, visibilidad, etcétera. Mayor información, www.ticamerica.net/. Innova, igual lo estamos poniendo en el chat para que solamente hagan un clic y puedan acceder a la información, y regístrese lo más pronto posible. Elizabeth, ¿algún mensaje que nos quieras compartir ya, un mensaje final, algo que quieras agregar? No sé, lo dejamos abierto a tu consideración.
Gracias. Pues justamente con lo que estás comentando ahorita, es esto, ¿no? El actuar, el ir, meterte al hoyo para salir del hoyo y resolverte, es esto. O sea, el primer paso es inscribirte. Oye, no tengo con qué concursar, no sé nada. Dale, o sea, inscríbete, regístrate. Es como el tema de la adicción, ¿no? De solo por hoy, o sea, una acción a la vez y una cosa te va a llevar a otra. Y por ahí yo tuve bueno, el año pasado pasé una etapa fuerte a nivel corporativa y decía, Dios, esto ya es de otro nivel, ¿no? O sea, ya me da miedo como en temas de cantidades de dinero, de inversiones, de muchas cosas. Y abres una puerta y caminas y cierras esa y abres otra. Entonces, yo te diría, dale, o sea, el primer paso es regístrate, no tienes nada, ya hiciste lo primero, dale, ya lo resolverás. Oye, ya me gusta mucho podar el pasto y no tengo jardín, pero ya compré la podadora, como comúnmente se usa ese dicho. Pues está bien, la podadora ahora te va a hacer ir a tener tu jardín y tener algo que podar. Así lo mismo, yo los incito a aventarse, a empujarse, a retarse, a ponerse incómodos. La única forma de encontrar la comodidad es estando en incomodidad, ¿no? Y la incomodidad es esta parte retadora que cada uno tiene de una forma distinta. Entonces, pues cerraría con este mensaje de la incomodidad y que se registren y que se la resuelvan porque es la forma más divertida y recordemos que la vida solo es rica en experiencias y YBT tiene la plataforma perfecta para tener experiencias poderosas que siempre voy a tener agradecimiento y siempre voy a buscar incentivar en la juventud, en nuestra juventud, que siga viva y que sigamos con este fuego interior para poder resolver lo mucho que tenemos y la responsabilidad tan grande que tenemos, porque somos privilegiados. O sea, la realidad también es que el estar aquí conectados al día de hoy es un privilegio, es un regalo y es una responsabilidad que tenemos que asumir y que tenemos que disfrutar. Ese sería mi mensaje final. Muchas gracias Sí, por escucharme. sí, muchísimas gracias a ti, Elizabeth. El contenido de esta conversación que hemos tenido el día de hoy, este diálogo, agrega mucho valor también a las iniciativas que tienen nuestras juventudes y estamos seguros que tus consejos, todos estos recursos, tu experiencia, tu testimonio, tu recorrido, la evolución de Entelequia es de mucho apoyo para cada uno de nuestros jóvenes en la región. YBT siempre también te menciona como un ejemplo también de nuestra comunidad de jóvenes emprendedores y destacar también tu espíritu como mujer emprendedora serial. Hablábamos del reemprendimiento, de cómo tenemos que seguir emprendiendo siempre y conectando las ideas. Y tú, que eres una mujer emprendedora serial, pues tienes toda esta experiencia Muchas con estos jóvenes. gracias, Edgar. Muchas gracias. Y bueno, Gracias. si se dan sus pasos por México, están en Toluca, visiten Entelequia cuando gusten. En la página web, perdón, en la pantalla ven la página web chicamericas.net para que puedan tener más información del programa. Y nuestro mensaje como YBT, una organización que apoya a nuestras juventudes, aquí siempre tienen las puertas abiertas para que lo podamos apoyar. Así como Elizabeth daba, han sido también emprendedores de muchos países, de sus países también, que han llegado a la organización. Hoy en día han llevado adelante su emprendimiento, están conectados. De hecho, con Elizabeth Nava también se conocieron dentro del ecosistema YBT hace recientemente, años atrás. Y sepan que siempre aquí hay una organización, el Young America's Business Trust, para apoyar sus sueños, apoyar sus proyectos, sus emprendimientos. Y no duden en escribirnos, en tocarnos la puerta, porque aquí hay todo un equipo siempre a su disposición. Muchas gracias a todo el equipo técnico, Edgar García, que nos ha acompañado, Catherine Méndez y el resto del equipo de la organización, Valeria Lorena, Luz Puria y el resto del equipo por hacer esta sesión posible. Les invitamos para que participen en las próximas sesiones que tenemos el Bootcamp. Visiten por favor la página web www.ybt.net/bootcamp. Lo vamos a escribir en el chat dentro de pocos segundos para que se enteren de cuáles son las sesiones que vamos a tener más adelante en temas como propuesta de valor, en temas de integración socioeconómica para personas migrantes, temas planes de negocios, mercadeo, finanzas, mercadeo, tu carrera, Elizabeth, al igual que yo, el pregrado, así que ahí coincidimos, somos mercadólogos, y felicitarles a cada uno de ustedes porque el hecho de estar hoy en esta sesión, porque esto generó su interés,
que sabemos que al salir de aquí van a tomar acción, como lo ha hecho Elizabeth durante todos estos años con Telequia. Felicidades, Elizabeth, y aprovechamos para desearte unas felices fiestas, un Gracias. descanso en estos días y que sigamos trabajando juntos por el fabuloso mundo del emprendimiento. Sí, gracias Luis, gracias Val, gracias Edgar, gracias Catherine, gracias a todos los que me escucharon. Gracias. Bueno, cuídense mucho a los que están en la señal de Facebook. Gracias por acompañarnos. Vamos ya a despedir la señal en Facebook. Nos quedamos un par de segundos aquí en Zoom mientras que vamos cerrando la sesión de todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Elizabeth, que estés Gracias, muy bien. gracias. Hasta luego. Saludos. Un abrazo a todos. Bye bye.